Opinión presenta. Los mexicanos hemos aprendido que no solo llevamos durante 6 años un personaje en Los Pinos, sino también todo lo que va con él. Desde siempre se ha utilizado la imagen para mentir, en espionaje, en contraespionaje. No hay nada ya vedado al escrutinio de la prensa. Por supuesto. Enrique Peña Nieto ha abierto hasta el dormitorio de su hijo. Pues la clase política necesita de los medios de comunicación como nunca. Así como había antes nada más secretario de Acción Electoral, secretario de Prensa y Propaganda, hay ya un coordinador de redes sociales en todas las campañas, y eso te habla ya de un cambio importante como fuente informativa, ¿no? Esta solución que tú das, ¿no? Y nos estará siguiendo en todos los casos que vamos a revisar, sí, claro, en este programa, en que vamos a hablar de lo que vemos en los medios de comunicación, lo que tenemos derecho a ver como ciudadanos en los medios de comunicación, lo que creemos que vemos y creemos que es verdad y es falso, y lo que está francamente censurado en nuestro país. Ver por cualquier medio de comunicación. Déjenme antes bienvenirlos. Jorge Cepeda Patterson ha sido director del periódico Universal, director de la revista Día 7, actualmente director de la revista digital sinembargo.mx. José Carreño Carlón, especialista de comunicación pública, actualmente coordinador de periodismo en la Universidad Iberoamericana, Premio Nacional de Periodismo. Otra imagen célebre de nuestro tiempo, y hablo del tiempo reciente. Acá está el rey de España, con un elefante asesinado por él mismo. En los días anteriores él había declarado que no podía dormir pensando en los jóvenes desempleados en España, y por otro lado es el presidente honorífico del World Wildlife Fund, la ONG conservacionista más grande del mundo. Esta afición muy privada del rey a la caza, ¿tenemos derecho a saber de ella? Sin duda, porque es muy privada, pero sí tiene interés público. Ya sabemos que, primero, es muy cara en una España en quiebra. Y por otro lado, hay una disonancia entre lo que él dice ser un proteccionista de la naturaleza, etcétera, y una conducta que hace muy relevante el hecho de que haya asesinado a un elefante, como bien lo dices, ¿no? No, absolutamente. Es muy necesario conocer esta situación en la que él se vio envuelto en una cacería, ¿no? Justamente por eso. Yo pensé que la imagen que nos estabas colocando tenía que ver menos con el elefante y más con la persona con la que está acompañado. A ver, explícame quién es. Ha trascendido en los medios de comunicación en España que la asesora y regenteadora en realidad de estas giras, y comparte con el rey una larga amistad, coincide con él en términos de veleros, de cacerías, pero parece que también en ámbitos mucho más privados que tienen que ver con la recámara, digamos. ¿Tenemos derecho a saber eso? En este caso también sí, porque es otra regla. Vida privada de personajes públicos en lugares públicos, dices que está en todas partes, se exponen juntos. El periodista tiene derecho al escrutinio para ver cuál es la relación, porque puede haber intereses también. Se exponen juntos, pero no besándose, no haciendo patentes una relación erótica. Pero sí, ciertamente, pero personajes públicos como la familia real, y que se convierten en referentes de códigos, muchas veces de comportamiento, porque la familia real intenta construir una narrativa, digamos, de tal cual, de familia real, que es un referente para muchos hogares españoles. Me parece que sí es pertinente. Porque hay un discurso, ¿no? Porque hay un discurso. El rey declaró: lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿A qué se estará refiriendo el rey? ¿A que no volverá a matar elefantes? ¿A que no lo cachen? ¿A que ya no va a volver a ocurrir que él será presidente de el World Wildlife Fund?
¿A qué se refería? Es una frase medido, ¿no? muy enigmática porque en efecto quizás se está refiriendo a todo sin tener que decir a qué, ¿no? Es un control de daños, una crisis seria de comunicación. Fue lento y torpe el rey y la realeza para reaccionar, pero finalmente ese fue el intento de control de daños, que bueno, se lo desplegaron mucho en la prensa española, que quieren salvarlo, quieren ayudar a salvarlo, y de alguna manera pues dijeron, bueno, que está bien que se replantee la relación, la modernización de la corona para no tener que estar enfrentados a estos tabús, ¿no? Bueno, es que yo creo que todo lo nuevo que estamos viendo en los medios, gracias a las redes sociales, está replanteando muchas cosas, principalmente la moral. O sea, está poniendo a prueba la consistencia entre la vida pública y la vida privada de figuras emblemáticas, y muy a menudo sí hay una disparidad. Estamos entrando a explorar una moral más amplia, es decir, que tenemos una idea de lo que debe ser la vida, que es falsa. O sea, y la idea es, si fumas mota, pues, di que fumas mota. Si eres homosexual, di que eres homosexual. Si matas elefantes, di que matas elefantes. Esa es un poco distinta. Vamos a ver un pedacito del diario íntimo de la campaña de Enrique Peña Nieto. Llegando a la casa, muy contentos por el día de hoy. Primer día de recreo. Vamos a saludar a los niños. Gracias por acompañarnos. Cenamos, nos bañamos, nos vamos a dormir. Hola, Fer. Hola. ¿Cómo estás, Regis? Bien, gracias. Bien, ¿cómo la pasaron? Muy bien. Qué bueno. Descansen. Todo a tiempo. ¿Hayas pasado bien tu examen? Ah, sí. Sin pretextos. ¿Qué te pareció el evento ayer? Muy padre, muchas felicidades. ¿Te gustó? Mira, Fer, aquí hay una entrevista que te hicieron. ¿De quién? Aquí Sofía enseñándonos. No la voy a sacar mucho porque está en pijama y luego me regañan. Perdóname, Mitch. Nada más voy a sacar al Patú. Pero Fer, se han... Bueno, esto está tomado por La Gaviota, Ajá. ¿no? Y subido por el equipo de campaña a las redes. El diario se llama Lo que mis ojos ven y mi corazón siente. Aparece cada día otro fragmento de la vida íntima de la familia Peña Nieto. Con esto, supongo que, según tú estás diciendo, no hay nada ya vedado al escrutinio de la prensa. Por supuesto. Enrique Peña Nieto ha abierto hasta el dormitorio de su hija. Yo no tengo duda, de hecho ya está abierta al escrutinio público desde el momento en que pues se hicieron públicas todas sus relaciones, incluyendo el noviazgo con esta joven Angélica Gaviota, ¿no? Pero yo creo que con estas escenas efectivamente puede haber alguien que se ponga a filmar otra cosa y digan, miren, no se parece a la vida íntima que ellos están promoviendo. Por supuesto que ese es el riesgo. Hay esta frase, el que se ríe se lleva. ¿Sí? En términos de vida pública, sí es. En la medida en que los políticos quieren utilizar escenas de su vida privada para una narrativa y profitar de ella, es decir, verse como seres humanos, como padres ejemplares, como maridos ideales, etcétera, desde luego que están abriendo esa caja de Pandora para ser objeto de cualquier escrutinio. Tú insistes que es el político el que marca, el que abre o no abre la puerta. Un político que no abre la puerta, la prensa no tiene derecho. Por supuesto que también tiene derecho. Es un código de honor, nada más. Por supuesto que pero tiene no es derecho. Un código legal. Pero sí, en ese caso, a menos que tenga interés público. Así es, ¿no? Así es. Y es sintomático que, por ejemplo, los reporteros, los periodistas se han metido muchísimo menos con la vida privada de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que ha puesto en juego mucho menos todo este tema de la escena familiar, en cierta medida igual Josefina Vázquez Mota, aunque en el momento en que habló de las hijas, inmediatamente se vino el escrutinio sobre qué hacían las hijas y mostraron algunas inconsistencias. Andrés Manuel estuvo aquí hace 5 años. Cuando le preguntamos sobre su hijo recién nacido, se negó a hablar de él. Dijo que un estadista no tiene familia. Ahora, en la televisión, estamos
a cada rato estamos viendo a Andrés Manuel con su hijo. Estas son fotos de su hijo. No vamos a ver el anuncio, vamos a ver algunas fotos de Andrés Manuel y su hijo. ¿Qué indica esto? Que cambió de opinión, Exacto. que decidió sacarle provecho, como dice Jorge. ¿Qué indica a su sobre vida nosotros familiar? como ciudadanos? Antes el presidente era, queríamos que fuera un monolito sin familia, precisamente como Jesucristo, no debía tener intereses externos. Ya que hablas de Jesucristo, esto se llama un valor, una fuente de credibilidad de los hombres públicos, que es similaridad, similarity dice en inglés, es decir, empatía. Miren cómo soy como todos ustedes, ¿no? Yo también tengo hijos, yo también soy tierno, yo también tengo momentos de ternura, de acercamiento. Entonces, él se estaba privando de ese beneficio en términos de marketing político y después, porque tenía un corte más austero, más tradicional, pero decidió dar este paso ahora a jugar también con el niño, con los momentos estos de ternura y de empatía, ¿no? Pero incluso si no hubiera jugado a eso, que lo ha empezado a hacer, como bien dicen, es válido para la prensa en aquellas circunstancias en las que pueda dar cuenta del carácter y la personalidad de un candidato. ¿No? Por ejemplo, las fotos en las que el hijo adolescente de Andrés Manuel aparece con tenis Louis Vuitton. Claro. Me parece a mí absolutamente pertinentes por un detalle que tiene que ver con el clamor, la bandera de Andrés Manuel de austeridad, de que vivo con 50,000 pesos. Entonces un hijo con un tenis valorados en 11,000 pesos, por supuesto que se convierte en una noticia por contraste. Claro. Por eso tiene tanto de contexto. Quizá en el hijo de Peña Nieto, o la hija de Peña Nieto, no habría sido relevante en la misma dimensión. No hubiera sido noticia. Vamos, cómo se peinaba de niño López Obrador es absolutamente irrelevante. Cómo se peinaba de niño Enrique Peña Nieto es muy significativo porque da cuenta de un carácter. Es decir, ahora las biografías se peinaba exactamente igual que ahora. ¿Ah, sí? Es decir, Peña Nieto como niño era un niño absolutamente atildado, perfectamente vestido, con la raya del cabello, del corte, impecable desde la primaria. Bueno, ese es un dato biográfico que es importante conocer porque es un rasgo de la personalidad. De la personalidad, claro. Josefina Vázquez Mota fue otra de los candidatos que abrió su vida personal al inicio de la campaña, supongo que por las mismas razones, para causar empatía. Veamos las imágenes, como insisto, estamos obligados a ello. Este es el detrás de cámaras de esa reportaje sobre la familia. Josefina dijo, es la primera vez que sucede esto, lo dice dentro de la entrevista que acompaña las fotos. Nunca habíamos abierto nuestra familia en toda mi vida, en la política o en el sector empresarial, ni cuando daba conferencias. Y enfatiza, lo hacemos porque nos da gusto presentarnos como somos y donde vivimos. Lo que ves es producto de nuestro trabajo. Es esa búsqueda de la empatía otra vez, de miren cómo somos gente como uno, ¿no? Quienes se van a identificar con eso, porque así vivan o porque aspiren a vivir así, eso es lo que buscan, ¿no? Y luego hay un factor político también que tiene que ver con si Josefina llegase a Los Pinos, ¿cuál es la personalidad del esposo que va a estar ahí y los hijos que van a estar ahí? ¿Por qué? Porque los mexicanos nos hemos acostumbrado, y de cualquier otro, Andrés Manuel López Obrador o Enrique Peña Nieto, los mexicanos hemos aprendido que no solo llevamos durante 6 años un personaje en Los Pinos, sino también todo lo que va con él, o con ella, que son los hijos, ahí están los hijos de Marta Sagún para confirmarlo, la propia esposa, y qué podríamos esperar de este señor que se llama Sergio, de una esposa que se llama La Gaviota, de unos hijos que tienen tales sueños, tales aspiraciones y tales protagonismos probablemente. Entonces, si vas a votar por un candidato, yo creo que el público tiene derecho para hacerlo, para votar, de saber qué es todo el paquete que está representando detrás de ese nombre. Sí, bueno, nadie los obliga a ser funcionarios públicos, ¿cierto? No, ellos lo buscan, ¿no? Claro. Y tienen que someterse a determinadas reglas y tienen que hacer los sacrificios que tengan que hacer.
Ahora, yo les cuento una anécdota. Fui a Cancún, estaba en un hotel, se abre el elevador y me encuentro a un panista, que es uno de los grandes abogados de la familia tradicional. Todo lo que no sea familia tradicional ha clamado en este país en contra de ellos. Los matrimonios gays, los transexuales, el aborto, etcétera. Este señor tiene 50 y tantos años, está en bermudas, con flores de colores, y está junto a una jovencita de 25 años, que no es su hija. Están agarrados de la mano. Ella, ve shalala. Me saluda efusivamente. Yo traigo mi celular en la mano. Y tomo una foto. Me he quedado reflexionando desde que sucedió esto, si debí haber subido a redes la foto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? O se los pongo de otra manera, si ustedes están en la dirección del medio que lo va a publicar, ¿aceptan una foto así o no? Bueno, eso es muy interesante, porque es vida íntima. Todo el ámbito de la vida privada, la esfera privada es la que quiere preservarse de la esfera pública, de la discusión pública. Y la esfera privada, por ejemplo, déjame ponértelo con otro ejemplo. Grandes predicadores contra la migración mexicana, etcétera, los sorprenden con una sirvienta mexicana en su casa. Es una gran noticia. Bueno, un predicador contra las libertades personales, de orientación sexual, de parejas del mismo sexo, etcétera, se le ve, y de la sacrosanta integridad de la familia, se le ve en pasos que no corresponden, puede ser noticia. Yo creo que ese es el punto fundamental, es decir, si me encuentro yo esa escena en el elevador y tengo la foto... pero, ¿sabes el contexto? Y sé el contexto me lo va a definir. Es decir, si el tipo es un político tradicional que no tiene una agenda moralina... O si él es respetuoso de las libertades de los demás, pues me parece relevante. Me parece relevante, sí. Es un dato privado. Ahora, si tiene un comportamiento en la manera en que vota en la Cámara en contra de proyectos de esta naturaleza, yo sí publicaría la foto del elevador. ¿Con el contexto? Junto con el contexto en donde, cómo ha votado esta persona, cuáles han sido sus planteamientos, su lema de campaña cuando fue su diputado, discurso en favor de la integridad de la familia. Y mostrar que es una personalidad que es incongruente entre sus dichos y sus maneras. Pues te la voy a pasar prontamente. Un punto adicional que tiene que ver con el derecho de los terceros. Los derechos de los terceros también deben jugar en esta decisión. No solo para ver si no se publica, a veces para ver si sí se publica, porque a veces publicar algo permite defender derechos de tercero para que no vayan a ser víctimas de algo. Pero en fin, yo quisiera incorporar esto. De los menores es básico, creo. De menores y de terceros que pueden salir lastimados. Bueno, en este caso no es una menor, tendría 25 años, pero ciertamente era una persona completamente inocente. Por su expresión era muy claro que no sabía que estaba en algo difícil, dudoso. Y sobre todo contenta. Veía shalala. Shalala, prueba irrefutable de su liberalismo. Exactamente. Pasemos a este tema. ¿Qué uso está teniendo todo este cúmulo de información formidable que está llegando a través de los ciudadanos a las redes? ¿Cómo está cambiando al periodismo? Los periódicos electrónicos, obviamente, ¿no? El potencial es enorme. Yo creo que la mayor parte son buenas noticias para la salud de la conversación pública, para la discusión. Por supuesto, también entraña enormes riesgos. En las redes circula absolutamente toda la información sin curaduría, ¿no? Con lo cual se presta para la distorsión, para la información basura, para la difamación, por supuesto, etcétera, etcétera. Sin contrastamiento, sin ponderación, ¿no? Entonces, en conjunto yo diría que es un fenómeno favorable, pero con muchos entrecomillados, que tendrán que ser revisados con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en tu revista digital, sin embargo, .mx, ¿cómo estás utilizando estas nuevas tecnologías tan baratas y tan livianas? Lo usamos muchísimo.
Yo creo que es tan peligroso para los periodistas tradicionales ignorar a las redes como asumirlas incondicionalmente. Pero al mismo tiempo tenemos que tamizarlas, contrastarlas con nuestros códigos tradicionales, etcétera, etcétera. Lo que intentamos hacer en Sin embargo es justamente eso. Es decir, estamos muy atentos, muy abocados a la conversación pública en Twitter, en Facebook, en los blogs, etcétera. Y antes de transmitirlos, nosotros mismos intentamos hacer este trabajo de verificación, contrastamiento, etcétera, ¿no? De verificación es importantísimo. Sí, pero qué cosa que no hace el llamado periodista ciudadano, el que simplemente pues sube la versión que él cree que es, aunque no la haya contrastado, aunque no haya probado las fuentes de los que le dijo, aunque no hubiera ningún contexto en la imagen que tomó. Ese es el riesgo. Claro, y porque tenemos además una fe en la imagen que no está fundamentada en los hechos. Vamos a ver unos ejemplos célebres de cómo lo que vemos puede ser falso. Nos señala la gente que está secuestrada que usted les daba de comer. Es falso. ¿Cuál es tu nombre? Florence, es falso. ¿Cuál es tu nombre completo? Florence Cassés, es falso. ¿Usted de dónde es? ¿Desde Francia? Sí, de Francia. ¿Qué edad tiene? 31 años. ¿A ti cuánto te pagaban? A mí no me pagaban nada, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué te encontrabas en esta propiedad? ¿Por qué? ¿Por qué te encontrabas Ahora aquí en esta casa? sabemos que todo era... A mí me agarraron en la calle. Lo que es muy notable es que desde el principio ella dijo, no sé, no sabía, no estaba aquí, no sé de qué me habla, y sin embargo dimos por hecho lo contrario de lo que ella está diciendo verbalmente, porque físicamente está allí. A mí me parece muy inquietante este uso de la imagen. ¿Qué otras ramificaciones puede tener o está teniendo el uso de la imagen para mentir? Bueno, desde siempre se ha utilizado la imagen para mentir, en espionaje, en contraespionaje, y en este caso que es una clara confusión del gobierno, de una fuente gubernamental, entre lo que es la información a la que tenemos derecho, lo que es un producto de persuasión, una fabricación, una puesta en escena para tratar de persuadir al público de que están haciendo, que son muy buenos policías y están descubriendo estas madrigueras de secuestradores y alguien que está bien fragante. Bueno, esta fabricación no es información, es un engaño, pues hecho con fines persuasivos, pero que afecta a derechos humanos, derechos procesales, derechos de los detenidos, de todo tipo, independientemente de la convicción que tengamos o no de la participación de Florence en todo eso, ¿no? Esto, más que una información, desde luego es una manipulación que se intentó hacer por cálculo político y de estrategia de imagen, ¿no? Pero es cierto, tienes toda la razón, es decir, cualquiera en este momento sube una foto, un video, y puede dispararse incluso su consumo, ¿no? Yo lo que diría es que no es información, son testimonios. ¿Qué más estamos viendo que está fabricado? Bueno, yo diría que todo, es decir, incluso en el sentido no negativo, digamos que una conferencia de prensa es una construcción, es un falso evento, así se llama en los manuales de comunicación, porque no es algo que esté ocurriendo, tú lo construyes para colocar un mensaje, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver que los medios de comunicación nunca han reflejado la realidad, han sido construcciones de la realidad, discursos de la realidad que hacemos en los medios, que se puede hacer con objetividad, con el apego a las reglas, que basados en construcciones de la realidad que nos mandan las fuentes. Los gobiernos están construyendo su propia narrativa, como decía Jorge, su propia realidad, y entonces el buen periodista lo que tiene que hacer es, pues digamos, procesar esa información, quitarle lo que tiene de propaganda como esto que acabamos de ver, de falso, de manipulación, y tratar de dar el discurso propio de la realidad, que también será una construcción. El discurso propio de la realidad, sí. Perdón, ahora sí me confundí. ¿Cuál es el discurso propio? La realidad está sucediendo a 360 grados alrededor nuestro. Pero no hay medio que pueda reflejarla. No hay persona, no hay medio. Por eso siempre será una construcción. El relato en sí mismo es lineal, la realidad no lo es. Es decir, estamos incapacitados los seres humanos de tener el relato, ¿cómo dijiste? El relato de la realidad. El discurso de la realidad, sí. Se elige un discurso dentro de la realidad, ¿no? Sí. Ahora, se elige el ángulo.
Por eso el éxito que tienen las redes, porque dan la sensación de que te generan una información espontánea y genuina, auténtica. Entre más amateur y menos profesional y menos producido aparece el mismo discurso, ¿no? Una opinión de cualquiera de nosotros que subamos, tiene mucho más posibilidad de ser vista y replicada, vista como un material auténtico, en la medida en que sea más amateur la puesta en escena. ¿Por qué? Porque la gente está desconfiando ya del discurso tradicional de las construcciones que hacemos en los medios y de las que hacen. De ahí el éxito de todos estos videos que uno ve. Y al mismo tiempo la opinión se vuelve muy importante, ¿no? Porque hay que construir discursos sobre esta cantidad enorme de material informativo que estamos recibiendo. Sí, porque nunca habíamos tenido tal sobreabundancia de información para la gente. La gente común y corriente siente que nunca había sido bombardeada por tanto. Y entonces requiere los referentes que le ayuden a decir, a ordenar estos temas. Por eso es que hay opinadores que se empiezan a adquirir una influencia brutal y tienen 300,000 seguidores en Twitter, etcétera, etcétera, porque ayuda a la gente a tener referentes para reorganizar todo eso que es apabullante, ¿no? Vamos a otro caso notable de eso que vemos, que parece verdad y que no es verdad. Este es Strauss-Kahn. Sí. No, el señor parece culpable, ¿no? Parece culpabilísimo. Sin embargo, en el momento de estas imágenes no era culpable, era simplemente sospechoso. Exactamente. Sí, bueno, pues es todo el sistema norteamericano, muy diferente al europeo, por eso también en Europa ¿por qué norteamericano? O sea, apresan a la Barbie y antes de que le hagan ningún juicio... Aquí es peor. Está con unos hombres enmascarados, como no solo te dicen es culpable, sino que es un hombre muy peligroso. La presunción de inocencia aquí no se practica en absoluto. Es mucho más importante presentarlos como un trofeo. Y efectivamente se está haciendo una manipulación propagandística, ¿no? Que respetar el Estado de Derecho que te supone que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, no solo. Hay casos en que incluso están en la corte de gente que ha sido exonerada y que la Procuraduría todavía tiene en su página al detenido todavía en esta forma tan humillante. Y ha tenido que hacer todo un juicio para que lo quiten de ahí, porque bueno, pues queda esta exhibición absolutamente violatoria del derecho de la presunción de inocencia, ¿no? Vamos a un caso mexicano reciente. Esta es la revista Proceso, la portada de la revista Proceso. ¿No? Dice la portada, la verdadera señora Wallace. En las páginas interiores se informa que la señora no fue consignada, se le tomaron las fotos, pero no fue levantada, no se le levantaron cargos. ¿Qué tanto daño le hizo esta imagen a la señora Isabel Wallace, que es ahora candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal? Y hoy a la revista Proceso, en todo caso, digamos. ¿Qué tanto daño causó esta nota a la revista que la lanzó o a la propia... sí, hablemos de los dos lados de la moneda. Resulta que la foto es verídica. Es verídica, sí, hubo otros testimonios, ella terminó aceptándolo. Lo que no es verídico es, y la revista Proceso nunca afirma que es verídico, que fue consignada. Bueno, sin embargo, el golpe visual... Fue exonerada, no fue exonerada, pero sí fue consignada. La foto es real, sin embargo, sí se lo turnó, el juez dijo no hay nada que perseguir y quedó libre, pero digamos, ahí hubo un problema de todas las partes. Desde luego, bueno, era una persona pública que estaba... Era en el interés público saber esto de ella. Era de interés público, era periodísticamente válido, si alguien se lo dio a Proceso o lo investigaron, no me voy a meter a eso. Y finalmente la señora Wallace hizo una muy mal control de daños, un muy mal control de crisis, negándolo, porque entonces sí quedó, efectivamente no había sido culpable de haber violado ahí algún reglamento por poner sus espectaculares. Bueno, pero mintió a la opinión pública, dijo no soy, y sí era. Si es así, es decir, si el suceso tuvo lugar, por supuesto que la revista está en todo el derecho de publicarlo, tratándose de un personaje público que está aspirando a dirigir los destinos del
la administración del distrito. Bueno, y que su discurso es precisamente el apego a la ley, etcétera, ¿no? Bueno, pues si se encuentran algo que parecía una violación de la ley, aunque el juez haya dicho que no había culpa, y luego ella lo niega, se enredó, digamos, el caso, ¿no? Yo siento que es una situación muy difícil. Yo respeto muchísimo a la revista Proceso, colaboro en la revista Proceso, siento que es muy duro, tiene una difusión y un prestigio enormes. Y estaba de pronto en un fin de semana, un domingo, estaba en todos los kioscos del país esta imagen vista por mucho más gente que lectores de la revista. Pero tienes razón tú, aquí tenía efectos políticos, es decir, era un póster en todas las esquinas del país donde hay puestos de periódicos, era un verdadero desplegado con la señora con... Pero a mí me parece pertinente, es decir, yo mi única reserva era si la prueba publicada era auténtica o no. Si es auténtica, es pertinente periodísticamente por donde se le mire, y políticamente también, por supuesto. Pero es cierto, yo creo que este es un punto, yo no lo había pensado así, es un punto interesante, es decir, ¿cuál es el derecho de publicar una foto así en un proceso en el cual luego fuiste declarado inocente? Sí. Porque la imagen que queda es que eres culpable, pues. Claro. Porque la gente no se mete a ver la letra chica en donde el resultado de todo su proceso, y cualquiera de los presentes nos podemos ver involucrados en un momento dado en una situación que termine o concluya con una foto de esta naturaleza, aunque después se declare nuestra inocencia o podamos probar nuestra inocencia. Beatriz, ¿y usted cree que sería bueno para el país que un político homosexual saliera públicamente del closet? Pues depende del tamaño del closet, si sale fácil, si no es problema abrir las puertas, si es una puerta chiquitita y cuando termine de salir ya lo agarraron a palos todos los conservadadores, pues hay que ver. Gracias, Beatriz, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que ser la primera de varias. No, y que venga yo más afinada. Eso, la ensayada. Bueno, pues parte de un fragmento de una entrevista que se le hizo a Beatriz Paredes en El Hueso, la conductora es Marisol Gacé. ¿Es lícito preguntarle eso a un político? Bueno, yo creo que si no tiene interés público no hay ninguna necesidad ni ningún derecho, diría yo, a meterse con la privacidad de cualquier persona. Es decir, si afecta en algo a la actividad que desempeña esa persona, funcionario, periodista, comunicador, en fin, el hecho de cuál sea su orientación sexual, si afecta, sí. ¿Y afecta? No lo creo, en principio no. ¿Qué pero opinas? Habría que ver, Jorge ¿no? Cepeda Patterson. No, yo creo que la pregunta es válida, es decir, preguntarle a un político sobre su filiación sexual, digamos, me parece que es válida, y el político tiene el derecho de responderla en un sentido u otro, porque da cuenta además de cuál es su posicionamiento sobre el tema de género y la vida pública, ¿no? Por otro lado, investigar un reportero la inclinación sexual de un político es válido o no dependiendo efectivamente del contexto, me parece a mí. Yo creo que es muy distinto la curiosidad política que el interés público, digamos. Ahora, no es tan fácil de discernir el interés público, porque en este caso, estamos en un país dividido por el tema de la homosexualidad, entre otros temas. Si los homosexuales tienen los mismos derechos que los heterosexuales o no. Beatriz Paredes está contendiendo para la única ciudad donde tienen derechos equivalentes. Entonces, yo diría que sí es de interés público. ¿No les parece a ustedes? En principio yo diría que no, yo insisto, porque el chiste es que discutamos, sí, vamos a discutirlo, a menos que, decía los contextos, Jorge, por supuesto, sea una relación de la intimidad. Puede ser de interés público si la pareja representa un conflicto de intereses, porque pertenezca a algún interés con el que va a tener relación el funcionario o el puesto público al que quiere, al que aspira. Pero si no, deberíamos acostumbrarnos a que fuera algo natural, que si la persona quiere hacer público con quien vive, con quien no vive, si es de un género o si es de otro, ¿y si no pues quiere, que lo no? haga. Y si no quiere, no, si no afecta al interés público, bueno, insisto. Existe un convenio
en nuestro país entre 275 medios de comunicación, de no exhibir los excesos de la violencia, no exhibir a los muertos, y el fin, pues hay varios fines, pero el que incumbe a lo que estamos platicando es no propagar el terror, no hacerle el juego a los criminales. A los mensajes de los criminales, sí. Sí. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, yo sí creo que fue un acuerdo en principio que estaba respondiendo a una necesidad en dos sentidos. Yo creo que sí, era no solo no mostrar los muertos, era no mostrar las mantas que dejan los criminales, las pintas, es decir, no servir de correa de transmisión para los mensajes de los criminales como si fueran un actor más que tiene derecho a poner sus mensajes en el debate público. Entonces, ahí había un principio para decir sí, vamos a... Y no estaba bien que lo dijera un reglamento, una ley, sino que lo dijeran los propios medios y dijeran, pues sí, aquí en realidad estamos excediéndonos con esto. El otro es el de las víctimas. Y ahí están otra vez el derecho de las víctimas. Hay un libro muy interesante de Furio Colombo, si conoces bien, de Nuevas Noticias del Periodismo, es de los años 90, pero decía esto de respecto de mostrar despojos de personas, riñas que hacen los medios con cualquier fin, pero los familiares de los que salen de las cabezas que salen sin cuerpo, tienen que tener a alguien que está viendo eso y que está siendo ofendido, aparte otra vez de los menores, ¿no? Es decir, los menores que ven eso porque finalmente están a todas horas en las imágenes de televisión o en las páginas de los periódicos. ¿Qué con los menores? Bueno, pues hay una agresión visual. Al horror a la vida. Al horror a la vida, ¿no? Ahora, con todo este tema, y coincido en lo que está planteando José, pero al final, en este tema, hay dos premisas que entran en conflicto. Por un lado, efectivamente, los medios no nos podemos prestar a esta cultura del horror, a ser transmisores del mensaje del narco, etcétera, etcétera. Lo dijo muy bien José. Del otro lado, estamos en la obligación de informar a la comunidad el nivel que está adquiriendo la violencia en este país, porque es la única manera en que eventualmente la sociedad pueda hacer algo cuando se dé cuenta de los niveles que ha adquirido, ¿no? Y esto nos lleva a dos principios que chocan entre sí. Estamos en este equilibrio precario entre no prestarnos a ser narradores de la violencia y, por otro lado, alertar a la comunidad los niveles que ha adquirido esta violencia y que ya basta y que tenemos que hacer algo y algo severo para impedirlo. Y que deberíamos soltar todo lo que estamos haciendo y hacer algo al respecto. Exacto, pero finalmente, tú en la práctica, ¿qué haces? Al final vas una por una. Es decir, creo que lo visual es lo más ofensivo. Efectivamente, yo no publicaría los colgados del puente, la foto que vimos en El País de lo que acaba de pasar en Laredo. No las vimos ya en la prensa nacional. Y estoy de acuerdo en que sea así, que no las veamos. Pero del otro lado, sí, si estuviera yo como periodista en Cancún o en Los Cabos, sí daría cuenta de que hubo 4 o 5 asesinados y acribillados y que 3 días después puede volver a suceder, a pesar de que eso espante al turismo, porque al final es la única manera de tomar medidas al respecto. Vayamos a algunas conclusiones. ¿Qué piensan ustedes del porvenir de la información en nuestro país a corto plazo? ¿Qué piensan ustedes del porvenir de la información en nuestro país a corto plazo? Yo creo que hay buenas noticias y malas noticias. A mí me parece que la agresión no ha llegado todavía a otras partes del territorio. Sí debo decir que es como un arbolito de Navidad al que se le han ido apagando foquitos a buena parte de la República Mexicana en términos de las libertades para informar. No todavía en algunas zonas. Y por otro lado, los políticos, la clase política necesita de los medios de comunicación como nunca. Las carreras de los funcionarios tienen éxito o no en función muchas veces de la cobertura mediática que se hace. Eso nos da una responsabilidad enorme a los comunicadores, pero es así. Y una noticia adicional, yo diría, las redes están siendo un viento fresco, con todos los defectos que puedan traer.
en favor de la apertura, ¿no? Cada vez más los políticos reaccionan a lo que se está diciendo de ellos en las redes, y esto ya no nos deja solos a los periodistas. Pero incluso el cambio se nota en la organización de las campañas. Claro. Así como había antes nada más secretario de Acción Electoral, secretario de Prensa y Propaganda, hay ya un coordinador de redes sociales en todas las campañas, y eso te habla ya de un cambio importante como fuente informativa, ¿no? José, ¿qué veremos en el porvenir? Yo creo que vamos a ver muchos retos para toda la actividad de la comunicación pública. Desde luego, los periodistas, los medios de comunicación, los medios informativos tienen que transformarse, evolucionar a una velocidad muy acelerada, vistos estos cambios en las redes sociales, vistos los costos de seguir imprimiendo papel cuando... Sí, no, bueno, eso se va a acabar, que tú ¿no? decías, ¿no? El papel se va a acabar, ¿no? Yo creo que se van a acabar. Los bosques, sí. El problema es si el periodismo va a subsistir o no. Porque el modelo de negocio que hace posible una sala de redacción importante, esa es la que está en riesgo. Internet no paga la inversión en periodismo, no todavía. Por un lado. Y las salas de redacción de las televisoras y de las estaciones de radio cada vez se encuentran que es mucho más fácil meterse a la noticia entretenimiento que a la noticia de trascendencia. Cuesta mucho económicamente hacer buen periodismo, investigar, tener corresponsales en el extranjero. Es muchísimo más fácil darle al mercado una pseudoinformación, por lo cual yo creo que en realidad lo que está en riesgo no son los periódicos impresos. Eso es prácticamente, hay que ayudarlos a bien morir en algún momento en el futuro. Cada que se muere un suscriptor es un recurso no renovable que perdemos. Pero todavía es mucho más grave que eso. Es el buen periodismo, el periodismo profesional, lo que está en duda en el mediano plazo en las sociedades occidentales. Pero incluso el periodismo de los flash informativos, es decir, CNN está en crisis en Estados Unidos, es porque se dedicaba a dar la noticia bien producida, a altos costos, en cualquier parte del mundo que ocurriera. Pero para cuando termine ese proceso CNN, ya nos informamos todos en la red de lo que pasó, y hay imágenes que tomó alguien que iba pasando, y entonces eso ya tampoco es negocio, la simple información instantánea, que es como se hacía antes, pues está siendo desplazado también por tenemos que seguir hablando de nuestro tema del periodismo. Muchas gracias por lo pronto por hoy. Muchas gracias. Muy interesante. Encantado, Sabina.